¿Te imaginas recibir una orden de Dios que parece ir en contra de todo lo que Él representa? Una orden que desafía tu fe, tu amor y tu sentido de justicia. Esto es exactamente lo que le sucedió a Abraham cuando Dios le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto». Génesis 22:2. ¿Por qué Dios le pidió algo tan radical a Abraham? ¿Qué significado tiene este sacrificio en el plan divino? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros hoy de esta historia que parece tan difícil de entender? ¿Y si te dijera que detrás de esta aparente contradicción hay un secreto poderoso, un mensaje oculto que muy pocos conocen, un mensaje que puede transformar tu vida y tu relación con Dios? ¿Qué pasaría si descubrieras que esta historia no es solo sobre Abraham e Isaac, sino sobre ti y tu fe? ¿Qué pasaría si te dijera que este relato encierra una verdad profunda que puede liberarte de tus miedos, fortalecer tu confianza en Dios y llevarte a un nivel de fe que nunca imaginaste? ¿Estás listo para descubrir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy? Amados hermanos, hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más impactantes y controvertidos de la Biblia: el sacrificio de Isaac. Este no es solo un relato histórico, es una historia llena de simbolismos, lecciones profundas y revelaciones sobre la naturaleza de Dios y la fe que Él espera de nosotros. A lo largo de este video, descubriremos la verdad detrás del sacrificio, por qué Dios probó a Abraham de esta manera, y cómo esta historia se conecta con el plan de redención que culminó en la cruz de Cristo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. En los comentarios escribe la frase: «Confío en Dios». Esta no es solo una declaración de fe, es un recordatorio de que, al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada like es una forma de decirle a YouTube que este contenido es importante y que debe llegar a más personas que necesitan conocer las verdades profundas de la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad de fe donde juntos descubrimos los secretos más profundos de la Biblia. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su refugio espiritual. Tu participación es vital para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la fe, la obediencia y el amor de Dios. ¿Estás listo? Comencemos este viaje juntos. Amados hermanos, para entender por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, debemos regresar al contexto de esta historia. Abraham era un hombre que había caminado con Dios durante años. Había dejado su tierra, su familia, y todo lo que conocía para seguir el llamado de Dios. Génesis 12:1. A lo largo de su vida, Dios le había hecho promesas increíbles, incluyendo que tendría un hijo a pesar de su avanzada edad, y que, a través de ese hijo, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:2-3, 15:4-5. Isaac no era solo un hijo para Abraham. Era el cumplimiento de una promesa divina, la esperanza de un futuro que Dios había garantizado. Pero entonces, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac? ¿No era esto una contradicción de sus propias promesas? Hermanos, aquí es donde encontramos una de las lecciones más profundas de la fe. Dios no estaba probando a Abraham para ver si obedecería. Ya sabía que Abraham lo haría. Más bien, esta prueba era una oportunidad para que Abraham demostrara su fe y para que nosotros, miles de años después, pudiéramos aprender de su ejemplo. Reflexionemos por un momento. ¿Qué significa confiar en Dios cuando sus planes parecen ir en contra de lo que Él ha prometido? Abraham no entendía por qué Dios le pedía esto, pero confió en que Él cumpliría sus promesas de alguna manera. Hebreos 11:17-19 nos dice que Abraham creyó que, incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podía resucitarlo de entre los muertos. ¿Te imaginas esa fe? ¿Esa confianza absoluta en el poder y la fidelidad de Dios? Hermanos,
Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia fe. Confiamos en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Estamos dispuestos a obedecerle, incluso cuando sus órdenes parecen ir en contra de lo que esperamos. Abraham nos muestra que la verdadera fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Amados hermanos, el viaje de Abraham e Isaac al monte Moriah es uno de los momentos más conmovedores y llenos de significado en toda la Biblia. Imagina la escena. Abraham, un hombre de más de 100 años, caminando durante 3 días hacia un lugar donde sabía que tendría que sacrificar a su hijo. Isaac, cargando la leña para el holocausto, pregunta con inocencia: «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Génesis 22:7. La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Hermanos, este momento nos enseña algo profundo sobre la fe. La fe no es solo creer en Dios cuando todo está claro. Es confiar en Él incluso cuando no vemos el panorama completo. Abraham no sabía cómo Dios cumpliría sus promesas si Isaac moría, pero confió en que Él proveería. ¿Te has encontrado en una situación donde no ves salida, donde no entiendes lo que Dios está haciendo? Abraham nos recuerda que, en esos momentos, la fe nos lleva a decir: Dios proveerá. Reflexionemos por un momento. ¿Qué Isaac tienes en tu vida? ¿Qué cosa o persona amas tanto que te costaría entregarla a Dios? Tal vez sea un sueño, una relación, un trabajo, o incluso tu propia seguridad. Abraham nos muestra que la verdadera fe implica estar dispuesto a entregar todo a Dios, confiando en que Él es bueno y que sus planes son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto: la obediencia inmediata de Abraham. Cuando Dios le dio la orden, no dudó, no cuestionó, no pospuso. Se levantó temprano en la mañana, preparó todo lo necesario y partió hacia el monte Moriah. Hermanos, ¿cómo está tu obediencia hoy? ¿Estás dispuesto a actuar de inmediato cuando Dios te llama, incluso cuando no entiendes sus planes? Abraham nos desafía a vivir una fe que se traduce en acción, una fe que no se detiene ante los obstáculos. Amados hermanos, llegamos al momento más intenso y revelador de esta historia, el instante en que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Imagina la escena. Isaac está atado sobre el altar. La leña está lista, y Abraham, con el corazón destrozado pero lleno de fe, está a punto de obedecer la orden de Dios. En ese momento crítico, cuando todo parece perdido, un ángel del Señor lo detiene y le dice: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22:12. Y entonces, Abraham levanta los ojos y ve un carnero enredado en un matorral. Dios había provisto un sustituto para el sacrificio. Abraham lo toma y lo ofrece en lugar de Isaac. Hermanos, este momento no solo es un alivio para Abraham e Isaac, es una revelación poderosa del carácter de Dios. Él no quería la muerte de Isaac, quería la fe y la obediencia de Abraham, y en su gracia, Él mismo proveyó el sacrificio. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde todo parece perdido, solo para descubrir que Dios tiene un plan y una provisión que no habíamos visto? Abraham nos enseña que, cuando confiamos en Dios y obedecemos sus mandatos, Él siempre provee. A veces, su provisión llega en el último momento, cuando ya no vemos salida, pero siempre llega. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios proveerá, incluso cuando no ves cómo? Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. El carnero que Dios proveyó no solo salvó la vida de Isaac, también fue un símbolo profético de lo que Dios haría miles de años después. En el mismo monte Moriah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo,
Dios sacrificaría a su único Hijo, Jesucristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Hermanos, el sacrificio de Isaac nos apunta directamente a la cruz, donde Dios proveyó el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Amados hermanos, la historia del sacrificio de Isaac no es solo un relato de fe y obediencia. Es también una profecía poderosa que apunta directamente a la obra redentora de Jesucristo. Desde el momento en que Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un carnero como sustituto, vemos un reflejo de lo que Él haría miles de años después en la cruz del Calvario. ¿Cómo se conectan estas dos historias? ¿Qué nos enseña el sacrificio de Isaac sobre el amor y la provisión de Dios? Primero, Isaac es un tipo de Cristo. Así como Isaac cargó la leña para el sacrificio en su espalda, Génesis 22:6, Jesús cargó su cruz hacia el monte Calvario, Juan 19:17. Ambos fueron llevados al mismo lugar, el monte Moría, donde siglos después se construiría el templo de Jerusalén y donde Jesús sería crucificado. Isaac, como hijo único y amado de Abraham, es un reflejo de Jesús, el hijo único y amado de Dios, Juan 3:16. Segundo, el carnero que Dios proveyó como sustituto es un símbolo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Así como el carnero tomó el lugar de Isaac en el altar, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue el sustituto perfecto que pagó el precio por nuestros pecados, liberándonos de la condenación y dándonos vida eterna. Tercero, la obediencia de Abraham nos muestra el amor y la fe que Dios espera de nosotros. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque confiaba en que Dios cumpliría sus promesas. De la misma manera, Dios entregó a su Hijo Jesucristo porque nos ama y quiere redimirnos. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Reflexionemos por un momento. ¿Qué significa para ti que Jesús haya sido el sustituto perfecto por tus pecados? ¿Cómo cambia tu vida saber que Dios proveyó el sacrificio definitivo para que tú pudieras ser libre? El sacrificio de Isaac nos recuerda que, así como Dios proveyó un carnero para Abraham, Él ha provisto a Jesús para nosotros. Y así como Abraham e Isaac regresaron juntos del monte Moría, Génesis 22:19, nosotros podemos caminar en libertad y victoria gracias a la obra de Cristo en la cruz. Amados hermanos, la historia de Abraham e Isaac no solo nos muestra la obediencia de un padre, sino también la fe que agrada a Dios. Hebreos 11:17-19 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hermanos, esta es la fe que agrada a Dios. Una fe que cree en lo imposible, que confía en su poder y que está dispuesta a obedecer incluso cuando no se entienden sus planes. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Crees que Dios es capaz de hacer lo imposible en tu vida? Abraham creyó que, incluso si Isaac moría, Dios podía resucitarlo. ¿Qué muertos hay en tu vida que necesitan la resurrección de Dios? Situaciones que parecen sin esperanza, sueños que parecen perdidos, relaciones que parecen rotas. La fe de Abraham nos enseña que con Dios no hay nada imposible. Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. La fe de Abraham no era una fe pasiva, era una fe activa. Él no solo creyó en Dios, actuó en base a esa fe. Hermanos, ¿cómo se manifiesta tu fe en acciones? ¿Estás dispuesto a dar pasos de obediencia, incluso cuando no ves el resultado final? La fe que agrada a Dios es una fe que se mueve, que actúa, que confía en que Él cumplirá sus promesas. Hermanos, esta historia nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios como lo hizo Abraham? ¿Estamos listos para creer en lo imposible y actuar en obediencia?
sabiendo que Él es fiel. La fe de Abraham nos muestra que, cuando confiamos en Dios, Él nos lleva a lugares que nunca imaginamos y nos bendice de maneras que superan nuestros sueños. Amados hermanos, la obediencia de Abraham no solo transformó su vida, sino que también dejó un legado eterno. Cuando Abraham obedeció a Dios, no solo demostró su fe, sino que también abrió la puerta para que las promesas de Dios se cumplieran en su vida y en la vida de sus descendientes. Dios le dijo: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». Génesis 22, 16, 17. Hermanos, la obediencia de Abraham no solo lo bendijo a él, bendijo a generaciones futuras. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo está tu obediencia hoy? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando sus órdenes no tienen sentido para ti? Abraham nos muestra que la obediencia no es solo un acto de sumisión, es un acto de confianza. Cuando obedecemos a Dios le estamos diciendo: «Confío en ti, aunque no entiendo tus planes». Y cuando hacemos eso, Él nos lleva a lugares que nunca imaginamos y nos bendice de maneras que superan nuestros sueños. Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. La obediencia de Abraham no fue fácil. Él tuvo que luchar contra sus emociones, sus miedos y sus dudas, pero al final eligió obedecer a Dios. Hermanos, ¿qué batallas estás librando hoy? ¿Qué emociones, miedos o dudas te están impidiendo obedecer a Dios? La obediencia de Abraham nos recuerda que, aunque la obediencia no siempre es fácil, siempre vale la pena. Hermanos, esta historia nos desafía a examinar nuestra obediencia. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios como lo hizo Abraham? ¿Estamos listos para confiar en que sus planes son perfectos, incluso cuando no los entendemos? La obediencia de Abraham nos muestra que, cuando obedecemos a Dios, Él nos lleva a lugares que nunca imaginamos y nos bendice de maneras que superan nuestros sueños. Amados hermanos, uno de los momentos más impactantes de esta historia es cuando Dios provee el carnero como sustituto para el sacrificio. Abraham había confiado en que Dios proveería, y en el último momento, Él lo hizo. Este momento no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios, sino también una lección poderosa para nosotros hoy. Dios siempre provee en el momento preciso. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde no vemos salida, donde todo parece perdido, solo para descubrir que Dios tiene un plan y una provisión que no habíamos visto? Abraham nos enseña que, cuando confiamos en Dios y obedecemos sus mandatos, Él siempre provee. A veces, su provisión llega en el último momento, cuando ya no vemos salida, pero siempre llega. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios proveerá, incluso cuando no ves cómo? Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. La provisión de Dios no siempre es lo que esperamos. Abraham esperaba sacrificar a Isaac, pero Dios proveyó un carnero. Hermanos, ¿qué expectativas tienes hoy? ¿Estás esperando que Dios actúe de una manera específica? ¿O estás abierto a que Él haga algo completamente diferente? La provisión de Dios siempre es perfecta, aunque no siempre sea lo que esperamos. Hermanos, esta historia nos desafía a examinar nuestra confianza en la provisión de Dios. ¿Estamos dispuestos a confiar en que Él proveerá, incluso cuando no vemos cómo? La provisión de Dios en la vida de Abraham nos muestra que, cuando confiamos en Él, Él siempre cumple sus promesas y nos provee de maneras que superan nuestros sueños. Amados hermanos, la historia de Abraham e Isaac no termina con el sacrificio interrumpido y la provisión del carnero. Es una historia que continúa resonando a lo largo de los siglos, enseñándonos sobre la fidelidad de Dios, la profundidad de su amor y el poder de una fe inquebrantable. Pero hay un último aspecto que debemos considerar: el legado de esta historia en nuestras vidas y en la historia de la redención. Abraham no solo fue un hombre de fe, fue un modelo de lo que significa caminar con Dios en obediencia y confianza.
Su disposición a entregar a Isaac no solo impactó su propia vida, sino que también dejó un legado para las generaciones futuras. A través de su obediencia, Abraham se convirtió en el padre de la fe, un ejemplo para todos los que creen en el Dios vivo. Y nosotros, como sus descendientes espirituales, estamos llamados a seguir sus pasos. Reflexionemos por un momento. ¿Qué legado estás construyendo con tu fe? ¿Cómo impactará tu obediencia a Dios a las generaciones que vienen después de ti? Abraham nos muestra que nuestras decisiones de fe no solo nos afectan a nosotros, tienen el poder de influir en la vida de otros y de glorificar a Dios en el proceso. Además, esta historia nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque Abraham no entendía cómo se cumplirían las promesas de Dios si Isaac moría, confió en que Él es fiel, y Dios no lo defraudó. Hermanos, ¿hay promesas de Dios que aún no se han cumplido en tu vida? ¿Estás tentado a dudar de su fidelidad? La historia de Abraham e Isaac nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que Dios siempre cumple lo que ha prometido, aunque no sea en el tiempo o de la manera que esperamos. Finalmente, esta historia nos lleva a la cruz, donde vemos el cumplimiento final de la provisión de Dios. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios entregó a su único hijo, Jesucristo, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y así como Isaac fue salvado por la provisión de un carnero, nosotros somos salvos por la provisión del Cordero de Dios. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Dios proveyó lo que nosotros no podíamos proveer, y a través de la fe en Jesucristo, somos reconciliados con Él. Amados hermanos, hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre la fe, la obediencia y la provisión de Dios en la vida de Abraham. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No es casualidad que estés viendo este video. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy, y Él quiere que salgas de aquí fortalecido en tu fe, convencido de su fidelidad y listo para obedecerle en todo lo que Él te pida. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué Isaac tienes en tu vida que necesitas entregar a Dios? ¿Qué cosa, persona o sueño amas tanto que te cuesta soltar? Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él, a creer que Él tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando no lo entiendas. Así como Abraham confió en que Dios proveería, tú también puedes confiar en que Él hará lo imposible en tu vida. Quiero pedirte algo muy importante. En los comentarios escribe la frase Dios proveerá. Esta no es solo una declaración de fe, es un recordatorio de que, al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en Dios incluso cuando no vemos el panorama completo. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada like es una forma de decirle a YouTube que este contenido es importante y que debe llegar a más personas que necesitan conocer las verdades profundas de la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad de fe donde juntos descubrimos los secretos más profundos de la Biblia. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su refugio espiritual. Tu participación es vital para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Hermanos, quiero que sepas algo. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo especial. Muchos comienzan a ver un video, pero pocos llegan hasta el final. Si estás aquí, es porque Dios tiene algo importante para ti. Así que, antes de irte, quiero que escribas en los comentarios: confío en tu provisión, Señor. Esta frase no es solo para mí, es para ti, para que declares tu fe y tu compromiso con Dios. Finalmente, quiero animarte a que no pauses este video todavía. Permanece unos minutos más, escucha la música de fondo y dedica este momento a alabar y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Él es fiel, y su amor por ti es inmutable. No importa por lo que estés pasando, Él tiene un plan perfecto para ti.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más poderosas de la Biblia. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que tu fe sea fortalecida como la de Abraham. Hasta la próxima.